Desde Roma llegan noticias inquietantes que afectan a un tema muy delicado, destinado a marcar para siempre el pontificado del Papa León XIII. No son rumores ni filtraciones, sino decisiones concretas que impactan profundamente la fe católica y que ya están conmocionando a diócesis enteras. Algunos hablan de una señal clara, una dirección que no deja lugar a dudas. ¿Y si este fuera realmente el comienzo de una nueva etapa, aún más desafiante, para quienes custodian la tradición? Quédense con nosotros. Lo que está sucediendo no los dejará indiferentes. El nuevo pontificado del Papa León XIII es observado por todo el mundo católico con una pregunta precisa. ¿Cuál será el destino de la misa tradicional? No es un detalle menor, pues en los últimos años, el propio rito antiguo ha estado en el centro de las más duras restricciones impuestas por Roma. Con el motu proprio Traditionis Custodes de Francisco y sus posteriores aplicaciones, las comunidades vinculadas a la liturgia latina han sufrido cierres, limitaciones y controles burocráticos que han puesto en riesgo su supervivencia. El resultado paradójico es que, mientras las parroquias modernas se vacían, a pesar de las guitarras y las representaciones litúrgicas, las misas tradicionales atraen a familias numerosas y a jóvenes que buscan el silencio, la sacralidad y la verdad. Es allí donde se registran la vitalidad, las conversiones y las vocaciones, mientras que en las iglesias oficiales, la crisis es ya irreversible. Por eso, cada gesto del nuevo Papa se interpreta como una señal. No basta con escuchar discursos bien intencionados. Es en decisiones concretas donde se mide el rumbo del pontificado. Francisco había prometido un camino de unidad, pero en realidad golpeó duramente a quienes custodiaban la tradición. Leone, nada más ser elegido, declaró que quería seguir por ese camino. Muchos lo consideraron una expresión diplomática, casi un acto de cortesía hacia su predecesor. Pero los hechos demuestran que no se trató de un gesto protocolario. La lupa sobre su acción de gobierno atañe precisamente a la misa de todos los tiempos, y las señales que llegan desde Roma son inequívocas. Y es en este contexto que llega la primera confirmación concreta, el caso de Nueva Zelanda. Según informa LifeSite News, el obispo Michael Gillen ha decretado la expulsión de los hijos del Santísimo Redentor, una próspera comunidad asociada con la misa en latín, establecida en Christchurch desde 2014. Los clérigos habían apelado a Roma, convencidos de que el nuevo Papa podría corregir una decisión dura e injustificada. Pero el 10 de agosto llegó la respuesta. La apelación fue rechazada y la Santa Sede apoyó sin vacilaciones al obispo. La noticia conmocionó al mundo católico porque parecía un acto simbólico. Esta no es una periferia insignificante, sino un campo de pruebas. Todos esperaban ver si Leo abriría una ventana de oportunidad o si confirmaría la línea de su predecesor. Y la respuesta, por amarga que sea, es clara. La continuidad con Francisco es completa. La comparación con el pasado histórico no es exagerada. Comunidades enteras reprimidas simplemente porque estaban atadas al ritual de los siglos recuerda las persecuciones de Enrique VIII contra los monjes fieles a Roma. La diferencia radica en que, hoy en día, no es un gobernante protestante, sino la propia jerarquía católica, quien expulsa a las órdenes religiosas. Una contradicción que revela la profundidad del odio hacia la liturgia antigua, un odio que muchos observadores califican fácilmente de diabólico. No hay otra explicación para la furia con la que obispos y dicasterios quieren eliminar un rito que no ofende a nadie, sino que atrae a los jóvenes, a las familias y a las conversiones. El caso de Nueva Zelanda no es aislado. Forma parte de una estrategia que se extiende a todo el mundo occidental. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un número creciente de incidentes
en los que los obispos no solo reprimen la misa tradicional, sino que también apoyan abiertamente a escuelas e instituciones que difunden ideologías contrarias al Evangelio. En Charlotte, Carolina del Norte, algunos padres habían denunciado la presencia de materiales escolares impregnados de ideología woke e incluso blasfemia, incluidos textos con imágenes sacrílegas y contenido sexualmente explícito, ofrecidos a estudiantes que todavía eran niños. La reacción de la escuela fue brutal. Los alumnos de padres que protestaban fueron expulsados sin previo aviso. El caso, reportado con gran detalle por LifeSite News, ha llegado a los tribunales, planteando cuestiones fundamentales de libertad de expresión y protección de los menores. Pero lo que escandalizó a los católicos fue la intervención del obispo Michael Martin, quien en lugar de defender a las familias, se puso del lado de la escuela, llegando incluso a apoyar la expulsión de los niños, como si los padres hubieran cometido un delito al defender a sus hijos. Un panorama igualmente inquietante surge de Detroit, donde el arzobispo Edward Weisenburger se ha distinguido con una doble actuación que dice mucho. Por un lado, reprimió la celebración de la misa tradicional, restringiendo el espacio y la libertad de las comunidades que la preservan. Por otro lado, promovió a sacerdotes asociados con grupos abiertamente heréticos a puestos prominentes. Como recuerda LifeSite News, uno de los nombres que destaca es el del padre David Bersmeer, quien en el pasado firmó cartas de apoyo a sacerdotes excomulgados por promover la ordenación femenina y celebraciones litúrgicas irregulares. La señal es clara. Mientras profesores fieles a la tradición son despedidos y misas antiguas son silenciadas, figuras cercanas al progresismo radical son premiadas y colocadas al frente de estructuras diocesanas. Una lógica de purga interna que no tiene nada de pastoral, sino que responde a un proyecto específico: normalizar el error, relegar la tradición a los márgenes, sustituir la doctrina católica por un sustituto modernista. Estos no son episodios aislados, son parte de una red de decisiones coordinadas, en la que los nombramientos eclesiásticos sirven para consolidar un poder que prospera gracias a la disrupción más que a la continuidad. Por eso, a pesar del desánimo que sienten muchos fieles ante decisiones incomprensibles y pastores que parecen más interesados en agradar al mundo que en custodiar el depósito de la fe, permanece una certeza inquebrantable. El llamado liberalismo eclesiástico ha llegado al final del camino. Durante décadas se presentó como el único camino posible, el camino del diálogo a toda costa, de la apertura sin límites, de la liturgia creativa que debía reconquistar a las masas. Sin embargo, los frutos están a la vista de todos. Parroquias desiertas, vocaciones menguantes, seminarios cerrados, conventos transformados en hoteles. Esto no es un detalle pasajero, sino una clara evidencia de que el modelo no funciona, no convierte ni salva almas. El fin de una era no es solo un eslogan periodístico, sino una realidad que experimentamos a diario. Las estructuras eclesiásticas, construidas sobre la base de acuerdos con el mundo, se desmoronan como castillos de arena, incapaces de resistir el paso del tiempo. El lenguaje de los obispos progresistas suena cansado y repetitivo, propaganda que ya no convence a nadie. Por el contrario, las nuevas generaciones que descubren la fe buscan el silencio, la sacralidad, la belleza, todo lo que el liberalismo ha eliminado o despreciado. Es allí donde crece la vida, en las capillas donde se celebra la misa de los siglos, en los grupos que rezan el rosario, en las familias numerosas que transmiten la fe a sus hijos. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.